Bueno, iniciemos el tema de hoy. Vamos a trabajar entonces para hoy 18 de febrero de 2021. Recuerden el enlace eh, para nuestra conexión y el contenido que vamos a tener es las generalidades del programa para dibujos en 3D, o sea, cómo funciona el AutoCAD para dibujos en 3D y herramientas de navegación en 3D, teniendo muy presente estos dos elementos. Bueno, no son dos, es uno solo. Lo que se llama UX en inglés o SCP en español. UX es en inglés y SCP en español. Entonces, vamos a trabajar un poco con respecto a ese elemento que es fundamental para entender un poco cómo nos movemos en el AutoCAD 3D. Entonces, vamos a iniciar acá con el programa. Ya aquí tenemos nuestra pantalla gráfica y vamos a trabajar ya nuestro proceso 3D. Les recomiendo para los que... Sí, señor. Sí, señor, la estoy grabando. Sí, en este momento se está grabando. Listo. Entonces, vamos ya a empezar con las herramientas para las personas que no están viendo esta cinta en su programa. Si lo tienen abierto, entonces pueden simplemente aquí en la parte inferior, donde aparece un piñoncito, le hacen clic en la flechita hacia abajo y van a seleccionar 3D Modeling o modelado 3D. ¿Sí? Entonces le dan aquí modelado 3D y les va a cambiar a esta cinta, que es la que vamos a manejar de aquí en adelante pues para este curso. Entonces, los que no tengan esa cinta allí, lo pueden hacer de esa manera. El otro elemento que tenemos que considerar es este icono que aparece acá a mano izquierda en la parte de abajo, que es el famoso SCP o el UX. Se llaman las coordenadas eh, universales. Entonces, estas son las coordenadas universales de nuestro programa. Entonces, lo que estamos viendo allí en el SCP, este elemento fundamental, es cómo está coordenado la pantalla gráfica. Aquí tenemos una línea de coordenadas que es X horizontal y Y hacia arriba. Y en este cuadrito que aparece acá en la intersección de los dos ejes, es el eje Z que viene hacia mí. O sea, yo estoy al frente de mi pantalla, entonces ese SCP apunta directamente como si estuviera apuntando hacia mí, hacia el exterior de la pantalla. Ese sería la parte del eje Z. Entonces aquí ya empezamos a trabajar con ese elemento, el eje Z. Luego vamos a ver que este SCP va a empezar a cambiar a medida que nosotros nos vamos moviendo por el AutoCAD 3D, cuando estemos trabajando la parte ya directamente 3D. Este icono va a ser cambiante, va a empezar a cambiar en unas posiciones y también va a empezar a cambiar de la visualización. Ahora lo vemos como líneas, pero luego vamos a ver como unas barritas verde, roja y azul. Entonces, revisar muy bien porque a medida que yo me voy moviendo por el espacio, porque esto ya son vistas espaciales, entonces vamos a encontrar que ese SCP o esa UX, en este caso para mí como estoy en inglés, sería la UX o SCP en español, entonces va a tener unos cambios importantes para yo poder ubicarme, porque realmente es la ubicación que yo tenga dentro de la posición 3D. Antes de empezar un poco la situación con
con nuestro programa, tenemos que ver que, por ejemplo, en el caso de los 3D, o por ejemplo en este caso, yo estoy con una cinta de 3D, pero el programa me va a empezar a dibujar en 2D. Entonces, por ejemplo, si yo hago un rectángulo acá, yo hago un rectángulo, yo lo que estoy viendo es la parte superior del rectángulo. O sea, en este caso, pues es un rectángulo porque está hecho por líneas. Pero cuando yo lo convierta en un objeto 3D, aquí solamente lo que va a mostrar es un plano, pero cuando esto se vuelva un objeto 3D, ¿sí? Por ejemplo, un prisma de este tipo rectangular, un prisma rectangular, entonces lo que estoy viendo realmente es la planta superior de nuestro objeto. O sea que estoy viendo el plano superior de esa proyección. Entonces es bueno para que repasemos un poquito la situación de los planos diédricos, o sea, las proyecciones diédricas que nosotros tenemos en eh, de nuestros objetos. Para que repasemos un poco, esto es rápido, ¿sí? La proyección diédrica. Entonces, si nosotros vemos en la proyección diédrica, y si alguien estuvo en mi clase de interpretación de planos, va a ver más o menos que este proceso es de la misma manera. Aquí tenemos una proyección diédrica de la forma europea, pero nosotros podemos tener una proyección diédrica que es la proyección diédrica americana. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos esa proyección, vamos a ver todos los objetos en la parte superior. Todos estos están apareciendo en la parte americana. Vamos a ver proyección diédrica americana para que tengamos esa... Eh, aquí lo vemos en un dibujo, simplemente. El objeto, en la anterior que veíamos que este elemento que tenemos arriba, que es el dibujo de los planos que se ven en la parte superior, ¿sí? Es la proyección de los planos que yo tengo en el objeto 3D. En este caso, el objeto 3D es este elemento que yo tengo acá, ¿sí? Y la proyección es la parte superior de esos planos, de los planos que se ven aquí en color rojo, rosado, ¿sí? Esa sería la proyección. Entonces tenemos la proyección diédrica americana que es en la parte superior. La veíamos antes en la proyección, la misma proyección en la parte de abajo, en la parte inferior. Esa es la proyección europea. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, entonces tenemos la proyección superior, ¿sí? La proyección lateral, en este caso es una lateral derecha, y la proyección en este caso sería frontal, pero esa proyección frontal debiera estar aquí en este plano. No lo han hecho, lo hicieron en la parte posterior, pero aquí no aparece como una vista frontal. Entonces en esa proyección diédrica, aquí la vemos un poco más clara, miremosla a ver si se ve más grande. Bueno, no se ve. Entonces tenemos la proyección superior, la proyección frontal, la proyección lateral, en este caso derecha, la proyección lateral izquierda, la posterior y la inferior. Esa sería el tipo de proyección que vamos a empezar a ver en el AutoCAD. Porque nosotros nos tenemos que empezar a ubicar acá. Entonces aquí estamos viendo la proyección superior de un plano, en este caso de un plano de dos dimensiones. Nosotros estamos trabajando un elemento de dibujo que se va a proyectar en dos dimensiones. Vamos a representar figuras en tres dimensiones en un plano de dos dimensiones. Es muy importante tener eso claro. Nosotros estamos utilizando una pantalla de un computador que no tiene sino largo y ancho.
no tiene profundidad. Entonces, este espacio que nosotros tenemos acá no hay una profundidad en ningún momento. Pero cuando convertimos esto a 3D, lo llevamos a 3D, vamos a tener una representación por medios geométricos, por medio geométrico, de una imagen que está dibujada en 2D, que es igual a lo que tenemos nosotros acá. Es una imagen dibujada en 2D, porque esto es un plano, ¿sí? Toda esta pantalla es un plano, que representa un objeto en 3D, por las condiciones en que se dibuja, ¿sí? Es la representación geométrica de poder hacer eso. Entonces estamos haciendo, casi que en cierta manera estamos engañando al cerebro, ¿sí? Porque nosotros con la vista, con nuestros ojos vemos profundidad, nosotros tenemos una sensación de profundidad, nosotros vemos a lo lejos, ¿sí? Y en nuestras imágenes que se nos forman en el cerebro cuando vemos algo, vemos profundidad. En cambio, en un objeto, en un plano, que es como una hoja de papel, esta pantalla gráfica es una hoja de papel, me está representando el objeto en 3D, pero realmente sigue siendo la hoja de papel. No hay profundidad en ella. Entonces, eso es una parte fundamental que yo tengo que entender cuando estoy viendo los objetos en esta parte, cuando los traduzca al plano 3D. Entonces, yo puedo tener aquí muchos objetos. Puedo tener un círculo, por ejemplo. Puedo tener un rectángulo. Puedo tener una figura, digamos, un polígono que no sea regular, ¿sí? Un polígono que no sea regular, por ejemplo, en este caso, este elemento, ¿sí? Y este polígono no es regular como tengo allá en este caso, ¿sí? Entonces, todos estos objetos son viables para yo llegar a procesar un elemento en 3D. Ahora, ¿cómo me muevo yo en este plano para lograr esos objetos 3D? Entonces vamos a ir acá a este panel, el panel View o panel Vista, ¿sí? Entonces en este panel vamos a decirle acá, donde dice vista no salvada, ¿sí? Sin salvar, les damos clic acá y vamos a encontrar estas posiciones de mi proyecciones. Entonces tengo arriba, top, tengo inferior, ¿sí? Superior, inferior, left, izquierda, right, derecha, front, frontal, back, atrás, y tengo las posiciones de vista. Ojo, son posiciones de vista. Desde el SW, o sea, el suroeste, SW isometric, o sea, SW isométrico. Entonces, aquí hay que hacer una claridad con respecto a estas interpretaciones diédricas. Resulta que yo tengo las proyecciones diédricas de una forma que mi ojo está captando la representación gráfica de ese objeto en 3D. Pero yo lo puedo tener en una forma paralela o la puedo tener en una forma cónica. Esa representación que ustedes están viendo ahí en esta pantalla en este momento acá de color está en una representación cónica. Ahí no se alcanza a notar, pero ahora observamos que nuestro objeto está en una proyección cónica. Entonces vamos a hacer una proyección isométrica paralela. Entonces, cuando hablamos de isometría, proyección isométrica. Entonces, cuando hablamos de isometría, estamos hablando que el objeto que vamos a encontrar va a tener estas características. A partir de una línea horizontal, vamos a encontrar que el ángulo
con que se forma la proyección paralela debe ser a 30 grados, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces yo genero mi proyección a 30 grados para generar el 3D. Y entre esta línea vertical y esta línea que está a 30 grados debe haber un ángulo de 60 grados. ¿Por qué? Porque esta línea horizontal con respecto a la línea vertical debe tener un ángulo de 90 grados. O sea que tengo 30 aquí más 60 me darían exactamente 90 grados. Todas las líneas en la parte isométrica son paralelas. Esta línea que está trazada en este sentido es paralela a esta y es paralela a esta. Esta línea que está trazada aquí, al otro lado, o sea, a la izquierda, es paralela a esta que tengo acá y a esta que tengo acá. Y las líneas verticales entre sí también son paralelas. Paralela acá y paralela acá. Entonces, eso me da a mí la característica isométrica. Entonces, una proyección isométrica tiene esas tres características. Ángulo de 30 grados, paralelismo entre todas y los ángulos son iguales. Esos tres componentes son fundamentales para las proyecciones isométricas. Cuando hablamos de proyecciones cónicas, que ya no son iguales, por ejemplo, ya no habrá ángulo de 30 grados aquí, ni paralelismo entre las líneas, que eso lo vamos a apreciar mucho en el AutoCAD 3D, es una proyección cónica, ¿sí? Dibujo técnico, ojo, dibujo. ¿Sí? Entonces ya este objeto empieza a tener ángulos diferentes. ¿Sí? Empieza a tener ángulos diferentes. Observemos este. Este es un prisma que se representa en 3 dimensiones, pero las líneas convergen en un punto, en la parte, se puede decir que en la proyección bien al fondo, deben converger en un punto que se llama punto de fuga. Entonces, este punto que está aquí es un punto de fuga, este es otro punto de fuga. Entonces yo puedo tener una proyección cónica de muchas maneras. Ejemplo este. Este, por ejemplo, es una proyección cónica con dos puntos de fuga. Este punto de fuga está por acá, atrás, y este punto de fuga está por aquí, está lejos. Y a partir de ahí es que genero yo el 3D. En este caso, este 3D es con dos puntos de fuga. Y la línea de horizonte es esta, la línea que tengo en el horizonte. ¿Dónde está la línea de horizonte? Siempre en el dibujo donde ubico la línea de horizonte. Aquí miremos, línea de horizonte LH, tenemos dos puntos de fuga, tenemos la altura y esta línea de horizonte se coloca a una altura determinada con respecto a una línea de tierra. Esta línea roja que ven aquí es una línea de tierra y la altura de esta línea de horizonte está a la altura del observador, o sea, a la altura del ojo del observador. Si yo tengo 1,70 de altura, 1,80 de altura, esta línea entre esta y esta debe haber esos 1,80. Porque, perdón, debe estar a la altura de los 1,80, que es mi altura total, pero debe estar a la altura de los ojos míos, ¿sí? Que es más o menos, si divido 1,80 entre 8, y lo divido entre 2, a 1,80 le tengo que hacer esa operación. Entonces 1,80 dividido 8
¿Alguien está haciendo la operación? ¿Quién tiene por ahí un 80 dividido entre 8? ¿Quién tiene por ahí ¿cuánto? Y eso lo divido entre 2. Eso. Entonces, ese valor se lo resto a 1,80. Esa es la altura de mis ojos. O sea que a un 80 le resto 11,75, fue lo que me dijeron. Eh, Coloquémoslo acá para que lo entendamos un poquito. Pues si yo quiero tener la altura de los ojos del observador, entonces, altura del observador dividido 8. Ya le digo, exactamente, eso era la pregunta que yo quería que me hicieran. Ya le respondo esa parte. No sé por qué no me están tomando aquí. Entonces, la altura del observador dividido 8 menos, menos, perdón, la altura dividido, del observador dividido 8, eso me da un valor, ¿sí? Me da un valor. O sea que pongamos aquí que esto sea igual. Ay, este computador. Pongamos que, bueno, ya aquí de una vez le respondo eso. Se llama cabeza. Todos tenemos en nuestra figura humana, en nuestra proporción humana, la altura nuestra es la altura de la cabeza. Entonces la proporción nuestra es la altura de nuestra cabeza. Pero tenemos 8 cabezas de altura. Si ustedes se miden la cabeza y la multiplican por 8, le da la altura suya. Entonces esto es una cabeza. Y el valor de esa cabeza la divido entre 2. Dividido 2. Por consiguiente, para saber la altura, señor, no, esto es un error. Si no era que iba a colocar, qué pena. Altura del observador dividido 8, eso me da una cabeza, ¿sí? Una cabeza. Y esta cabeza la divido entre 2. Eso me da el valor de la mitad de la cabeza. Entonces los ojos están a la mitad de mi cabeza, ¿sí? Por consiguiente, la altura del observador menos la mitad, o sea, lo que me dio de esta división, que es la mitad de la cabeza, es la altura, es igual a la altura de los ojos.
Entonces, ¿qué sucede aquí? Decíamos que una persona puede medir 1,80. Entonces 1,80 dividido 8. ¿Eso me da cuánto? 20, ¿qué? 22.5. ¿Listo? Y ese 22.5 también lo divido entre 2. 22.5 dividido entre 2. ¿Cuánto me da? 11, ¿qué? Punto 25. Por consiguiente, la altura de la vista, altura de los ojos, es igual a 11.25, perdón, a 1,80, que es la altura total, menos 180, menos 11.25. ¿Cuánto me da eso? 1. Hagámoslo en una calculadora. Pues que no tengo aquí a la mano. Si no, pues aquí podemos abrir Excel y hacerlo. 1.68. No, no puede dar. Sí, bueno, listo. 1.68. Entonces, ¿a qué quiero que lleguemos acá? Si yo estoy observando un objeto en esta casa y yo estoy parado aquí en la línea de tierra, esta línea de horizonte está a esta altura, está a 1.68, a 1.68 entre la línea de tierra y la línea de horizonte. Sí, señor. Sí, señor. No es punto, es 168. 168.7. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar acá? Que cuando yo tengo estas proyecciones cónicas, la línea de horizonte siempre va a estar a la altura de los ojos del observador. ¿Sí? La línea de horizonte está a la altura de los ojos del observador. Así es como se genera. Entonces el programa ya tiene predeterminado eso. Cuando yo genero una proyección cónica, yo puedo generar una proyección isométrica. Y de hecho, cuando vamos a empezar a trabajar con proyecciones isométricas, vamos a encontrar que todo lo que vamos a manejar es isométrico por ahora. Pero cuando empecemos a hacer proyecciones cónicas, entonces el AutoCAD me va a generar los puntos de altura del observador. O sea, usted es el que tiene que colocar los puntos de altura del observador. Si yo quiero una imagen de un objeto que se me vea más realista de lo que normalmente es en una isometría, entonces debo colocar esas alturas del observador para que tengamos claro esa parte. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces continuemos. Eh, entonces, teniendo estos objetos, vamos a navegar un poquito por la parte isométrica. Entonces, aquí donde estábamos, ¿sí? En el panel vista, entonces hacemos clic acá y vamos a generar las diferentes posiciones isométricas. En este caso, SW quiere decir suroeste, ¿sí? O SW es southwest. Aquí sería sureste,
¿sí? Aquí sería noreste y aquí sería noroeste en la parte inferior. Entonces, vamos a posicionarnos inicialmente en, en SW isométrico, o sea, en el suroeste. Miren la proyección de la cara que se genera cuando yo hago el SW isométrico, ¿sí? Miren la proyección de la vista, de la proyección diédrica isométrica que yo estoy generando acá. Entonces aquí, por ejemplo, en el SW isometric hacemos clic y vamos a ver los objetos de esta manera. Ahora observen algo importantísimo. ¿Dónde está el SCP o el UX? Por favor, observen el UX o el SCP. ¿Qué posición tomó? ¿Quién se atreve? Exactamente, forma un ángulo con la horizontal, o sea, con esta línea horizontal que yo tengo acá, forma ángulos de 30 grados acá, 30 grados aquí, y entre el X y el Y, como estos son 30 y 30, serían 60, y todo completo serían 180, entonces 180 sobre menos 60 serían 120 grados, o sea que aquí tendríamos entre el eje X y el eje Y tendríamos 120 grados. O sea que estas líneas de acá hasta acá son 120 grados. ¿Sí? 120 grados. Eso es lo que me está mostrando el proceso 3D acá. O sea que ya tenemos una proyección isométrica. En este caso, el programa de una vez me está generando los objetos en proyección isométrica. Sin embargo, sigue siendo planos. ¿Sí? Si yo selecciono la línea, sigue siendo solamente un plano. O sea, ellos tienen ancho y largo, pero no tienen proyección hacia arriba, o sea, hacia el eje Z. Realmente AutoCAD el 3D lo genera hacia el eje Z. Mientras yo trabaje en el XY, ¿sí? Que es lo mismo que si yo hago esto, por ejemplo, vuelvo acá a la visualización, entonces hago la visualización y voy al top, aquí a la parte superior, ¿sí? Arriba. Hago clic acá y mis formas volvieron a la planta, o sea, a la parte superior. Entonces, si ustedes observan, inclusive el programa en el cuadrito le está indicando que esta es la parte de proyección que se está generando acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si yo hago un left acá, por ejemplo, yo lo que voy a ver son unas líneas. Y observen el SCP, cómo se posiciona el SCP. En este caso el SCP solamente me va a mostrar la proyección en X y en Y y van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Por qué aparecen unas líneas? Porque es como si yo moviera el objeto y simplemente lo pusiera a mi nivel de los ojos y allí lo único que voy a ver son dos líneas porque ellos no tienen proyección hacia el eje Z, no tienen ninguna proyección hacia el eje Z. Entonces no voy a ver, voy a ver ese elemento como líneas en un plano. Igual para el front, en el caso del left y el front van a ser casi iguales, ¿sí? En el back, ¿sí? Van a ser iguales. Y en el bottom y en el top, o sea, el bottom es la parte inferior y el top la parte superior, pues voy a ver los objetos al contrario, pero siempre van a aparecer en la misma fisonomía que aparece, por ejemplo, el top. ¿Sí? Eso es todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque es que estos son planos. Aquí lo que estoy trabajando son planos. Entonces no he generado absolutamente nada en este caso, no he generado ningún elemento 3D. Ahora, volvamos a la vista SW isometric, o sea, vamos acá a la parte isométrica del suroeste.
Entonces hago clic acá, ya verifico que el SCP está en posición de isométrico, y ahora sí puedo colocar algo de proyección hacia el eje Z, o sea que yo puedo ya lograr que estos objetos tomen una forma en 3 dimensiones, pero en forma isométrica. Entonces vamos acá al comando extrude, selecciono el objeto, en este caso el rectángulo, doy enter y ya puedo estirar mi objeto hacia arriba según las condiciones de trabajo que esté haciendo, o lo puedo hacer hacia abajo. Miren que va a haber un plano, en el cual no va a haber ninguna proyección en el eje Z, va a ser 0. Y de ahí va a haber un valor supuestamente negativo, pero AutoCAD no toma eso como negativo, sino que la forma está tomando un espesor hacia abajo o un espesor hacia arriba, ¿sí? Pero cuando llego yo acá, pues voy a tener 0. En este caso no alcanzo a tener 0 porque pues el movimiento de mi mano con el mouse no logra esa precisión. Pero entonces aquí puedo generar ya mi objeto 3D. Hago clic y ya quedó representado. Ahora, ¿qué altura tomé aquí? Ah, no. Aquí lo hice al azar, eh, al libre albedrío. No sé qué altura tomemos acá, pues la podemos medir. Señor, cuénteme. Yo el top, aquí, cuando hice la construcción del objeto, cuando hice la construcción de este objeto, miren ustedes, ¿sí? Cuando hice cogí esta opción, rectángulo, y hice un rectángulo. Posiblemente usted haya cogido aquí box, haya cogido cualquiera de estos. Entonces, por eso se te presentó de... Listo. Bueno, entonces volvamos a nuestra isométrica. Mire que aquí quedó el plano, ¿sí? Y aquí quedó Luego vemos estas. Tranquilo, no hay ningún problema. Después vemos cómo funcionan estas de acá. Pero por ahora quiero que me entiendan esta parte que es importantísima. Entonces, ya tengo mi objeto en 3D. Ahora quiero también elevar todos estos elementos, ¿sí? Elevar estos elementos. Y simplemente extrude. Yo puedo seleccionar dos a la vez, pero cuando selecciono varios a la vez, van a tomar la misma altura que yo le coloque a uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si en este caso el cilindro es más alto que todos, pues este si yo selecciono los dos, pues van a tomar la misma altura que yo genere con el cilindro. Entonces, si le digo acá, extrude, enter, entonces el cilindro, aquí lo voy a hacer unitariamente, y tengo mi cilindro. Ahí parece como un elemento que tiene como dos alambres. Ahora explico un poquito eso. Y vamos a hacer aquí el extrude para este objeto. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 .
Vamos a hacerlo más bajito, no lo hagamos tan alto. Extrude. Y lo vamos a hacer por acá, como a mitad de camino. Y hagamos este también. Extrude. Y lo subimos por ahí a este. Entonces aquí ya tenemos nuestros objetos isométricos. Estos prismas, todos estos prismas que están acá, los vemos con líneas paralelas, con ángulos a 30 grados sobre la horizontal, ¿sí? Y siempre iguales, o sea, este elemento es igual a este y es paralelo y tiene los ángulos iguales y están con respecto a una línea horizontal imaginaria. Ojo, es una línea horizontal imaginaria. En estos también aparecerían, lo que pasa es que aquí habría que tomar las medidas de por qué esta línea va en este sentido, ¿sí? Pero es porque se hizo así en la planta. O sea, en el plano, cuando yo generé el plano, entonces él tomó este objeto de esas condiciones. Cuando lo convierte a isométrico, entonces él toma esas mismas posiciones para cada una de las líneas que se generan allí en ese polígono irregular. Y aquí tengo el cilindro que parecería como si fuera un óvalo, pero realmente es un círculo, ¿sí? Igual, si yo vuelvo a la vista superior, aquí a top, a la vista superior, pues voy a tener estos objetos de esta manera. Igual como si los estuviera viendo en AutoCAD, en la parte 2D. Lo único es que estos ya son objetos 3D. Bueno, volvamos acá a la parte isométrica y vamos a ver algo especial. Yo construí estos objetos con este rectángulo. Ahora voy a construir un objeto parecido con una línea, ¿sí? Entonces me voy acá a top, voy a hacerlo aquí en planta, voy a hacer, por ejemplo, vamos a corrernos por acá y voy a hacer una línea, que pongamos acá de 1000. La vamos a hacer de 1000, enter, y le voy a hacer también para acá 1000. Bueno, la voy a hacer un poquito, la voy a hacer más grande, 2000, enter, aquí de nuevo 1000, enter y save. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya aquí el objeto 3D que tenemos acá es el mismo plano. O sea, si yo vengo acá y le digo isometric, miren lo que va a suceder, ¿sí? Entonces voy a copiar unas 2 veces esto, ¿no es cierto? Entonces llego, lo cojo acá, me lo traigo por aquí, me lo traigo por acá, hagamos una copiecita adicional. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, ¿qué voy a demostrar acá? AutoCAD tiene dos formas de hacer objetos 3D y eso también lo tenemos que entender muy claramente. Si usted observa, cuando yo voy seleccionando línea a línea, el objeto pues se encuentra cerrado, pero son líneas independientes hechas con este comando. Entonces el comando línea me genera líneas independientes. Entonces yo lo que hice fue generar un rectángulo con líneas independientes. Supongamos que yo le quiero hacer extrude a esto. Entonces, si yo selecciono esta línea, solamente me la hace a esa línea. Pero ya me tocaría seleccionar las demás líneas, ¿sí? Para que realmente trabajara como este objeto. Pero miren lo que va a suceder. Enter. Y ya vamos a obtener esta imagen. Vamos a tener como algo en alambre. Miren que aquí yo lo hice con el rectángulo y
el objeto se me generó de esta manera, en prisma. Mientras que aquí es como si fuera una malla. Y realmente es una malla. Entonces AutoCAD trabaja dos elementos 3D, las mallas y los sólidos. En este caso, yo tengo sólidos. Aquí generé sólidos. Pero en este caso estoy generando mallas. Por ahora nos vamos a dedicar a los sólidos para aprender un poquito acerca de cómo funcionar con sólidos. Y luego nos entraremos más de lleno dentro de las mallas. Pero ¿por qué se me generan mallas? Porque esta era una línea sola, no era una línea unida a las demás líneas. Si yo en el... Sí, listo, digámoslo así, aunque no quería llegar allá todavía. Pero sí, no es una polilínea, no es una polilínea. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la polilínea. Entonces yo podría generar más bien la polilínea y hacer el proceso y hacer la polilínea cerrada del polígono cerrado y generar el sólido. Pero yo a partir de líneas, sin generar polilínea, puedo crear un objeto sólido sin que se me conforme en una malla. A eso era lo que yo quería llegar. Entonces, antes de generar realmente la polilínea como tal, porque aquí sería utilizar este comando o convertir estos objetos en polilíneas, antes de hacer eso, yo podría generar elementos que me den la posibilidad de crear un objeto sólido con solo líneas. Característica número 1, tiene que estar cerrado. Yo no puedo tener una polilínea abierta y hago la referencia a lo siguiente. Hago la referencia a lo siguiente. Yo aquí tengo líneas independientes, pero si yo genero una polilínea, supongamos que yo genere una polilínea aquí, hagamos una polilínea acá, listo. Si yo selecciono este objeto aquí, todo va a ser una línea completa y unida. Pero si yo voy al isométrico y quiero hacer el 3D de esto, también se me va a generar una malla, así sea polilínea. Entonces, característica principal, tiene que estar cerrada. O sea que esta polilínea, para haber sido un sólido, tuvo que haber sido cerrada. ¿Sí? Tuvo que volverse cerrada. Vamos a deshacer acá. Vamos a copiarla. Entonces, si yo quería, por ejemplo, en esta línea, cerrarla, por ejemplo, entonces yo podría organizar mis nodos y cerrar la polilínea. Ahora miremos. Si esto sucede, entonces cuando yo esté en el isométrico, estoy aquí, ya puedo generar un elemento sólido. Ya no, aunque es una polilínea, ya me genera un elemento sólido porque no es una polilínea abierta. Entonces, en una polilínea abierta o líneas independientes, el extrude me va a generar una malla. Ahora, aquí tengo líneas independientes. Entonces ustedes me dirán, convirtámoslas a polilíneas. No, no es necesario. Hay comandos que pueden convertir esto a sólido sin necesidad de que esto sea polilínea. Entonces aparece este comando que aparece aquí, que se llama presspull. El presspull, que es parece un cubito con unas flechitas hacia arriba,
un cubito con unas flechitas, ¿sí? En español, ¿cómo aparece? No me acuerdo el nombre de este, si tienen el programa en español. Lo pueden seleccionar ahí y ahí aparece el nombre del... Eso, presionar y tirar. Presionar y tirar. Entonces simplemente le damos aquí, en ese presionar y tirar. Y miren, cuando yo coloco el cursor o el cuadrito, que es el pick box, aquí adentro del plano cerrado, clic, ya puedo generar un sólido a partir de líneas independientes. Y no me va a generar una malla. Aquí sí me lo hizo porque el extrude solamente toma líneas, toma el objeto cerrado. En cambio el press pull coge solamente el área y esa área la puede volver polilínea. Ahora, vamos a este. Podemos hacer otro sin necesidad de convertir esto. Entonces, el otro es boundary. Ese sí toca escribirlo. El boundary. Entonces, escribimos boundary, enter. Me aparece esta caja de diálogo y hago clic aquí en Pick Points. Y hago clic en dentro del área cerrada. Esta también tiene que estar cerrada. Entonces hago clic acá. Ahora sí. Enter. Y ya aquí. Ops, aquí pasó algo. Ahí sí lo hizo, pero está bien. Allá lo convirtió en polilínea. Entonces ahora sí extrude. Selecciono y ya. Ahora sí puedo tener mi objeto 3D. ¿Por qué boundary? ¿Por qué press pull? Porque muchas veces las formas no son tan, digamos, tan regulares. Hay formas bastante complejas en el sentido, pero forman el área. Y entonces ahí ya puedo generar esas áreas de acuerdo a lo que yo necesito. Una característica de press pull, por ejemplo, de presionar y tirar, es que si yo, por ejemplo, vamos a copiar de nuevo esto, aquí, lo que vamos viendo, región es lo que no, yo acabé de hacer, que era el área. Polilínea es que va a seleccionar usted las líneas. ¿Sí? El boundary, lo ideal es que funcione con el área. Entonces, cuando habla de región es porque me estoy metiendo dentro del área de este plano y todo eso lo estoy convirtiendo en un espacio para poder generar el 3D. En el press pull, por ejemplo, aquí en el caso de este comando de presionar y tirar, yo podría hacer esto, por ejemplo, yo podría dividir aquí el plano. A mí trazar líneas a veces en el isométrico no es tan agradable, pero entonces, por ejemplo, vamos a hacer unas subdivisiones acá. Entonces, supongamos que yo divida acá, ¿sí? Y vamos dividiendo acá, ¿sí? Entonces, si estamos en el isométrico, yo podría, por ejemplo, llegar y decir, yo necesito solamente eh, esta parte. Entonces, lo puedo hacer. Y no estoy convirtiendo las líneas en polilíneas. ¿Sí? Yo puedo tomar este, por ejemplo, o este de acá.
¿sí? Entonces yo podría hacer un objeto de esta manera. Y ya todo es un sólido, ¿sí? Todos estos de acá son sólidos. Entonces, se reflejaron a partir de qué? De una base que yo tenía construida con anterioridad y que era una planta de algo. Pero ya la puedo observar en esas posiciones que yo generé allí. Si vamos al top, pues lo que vamos a ver fue toda la división que yo hice, que es la proyección superior de ese objeto 3D. Listo. Entonces ahora sí miremos un poco estos objetos un poco mejor para que vamos entendiendo la parte del SCP. Entonces vamos a ver las visualizaciones de estos objetos. Entonces por ejemplo, aquí donde dice 2D wireframe, en la parte arriba de la vista, aquí en vista, en la parte superior, ¿sí? En Visual Style o estilos de vista, ¿sí? Entonces damos clic acá y vamos a encontrar varias formas de ver los objetos. La podemos ver conceptuales, entonces podemos observar los objetos de esta manera. Esa es una forma conceptual. O oculta, líneas ocultas, ¿sí? Aquí están en líneas ocultas. O podemos observarlo como realistic, o sea, realístico, ¿sí? Sería en esta forma. Podemos observar los objetos con algunas sombras, o podemos observarlo aquí en sombra, ¿sí? Es muy parecida a la que acabamos de poner. De pronto se ve un poquito más la parte sombreada, miren, por ejemplo aquí en esta forma. O, o aquí con sombras y aristas, sombras con aristas, aquí. Hago clic acá, entonces ya pueden observar que esto es una malla, miren, ahí se ve la malla, y los objetos se ven contorneados con sus aristas. ¿Sí? Se ven las aristas de cada de los objetos. O lo podemos ver, por ejemplo, eh, sombras grises, ¿sí? O lo podemos ver en sketchy, o sea, en trazos a mano alzada, sketchy o sketch, más o menos, el sketch es un trazo a mano alzada. Entonces hago clic acá y observen cómo puedo observar los objetos en esos sketch. El sketch es una forma de trabajo de los dibujantes a mano alzada. Eh, verlo en la parte de alambrado, wireframe, alambre, pero alambre 3D. En este caso, aquí tenemos alambre 2D y aquí tenemos alambre 3D. Entonces sería lo mismo, muy parecido a lo que tiene, pero miren el lux. Miren el lux. Ya tomó otra fisonomía. Ya la fisonomía es barras, barras de colores, el X es rojo, el Y verde y el Z azul. Entonces, esa es una característica que luego vamos a ver que nos va a servir mucho. Y por último tenemos el rayos X, X-ray, rayos X. Entonces en estos rayos X vamos a ver los objetos como si tuvieran, digamos acá vemos la parte interior del objeto. Está sólido, pero vemos el interior como si estuviéramos verdaderamente viendo en rayos X. Entonces esas son las formas de visualización de mi AutoCAD para estas isometrías. La otra situación es que yo, por ejemplo, en el caso, digamos que estemos aquí en 2D wireframe, ¿sí?
o sea, en mallas de 2D. Supuestamente mallas de 2D, pero estamos trabajando en 3D. Yo quiero hacer unas rotaciones especiales diferentes a estas isometrías, que ya no sean estas isometrías las que yo vaya a utilizar, sino que yo quisiera como observar mejor estos objetos de una manera diferente en otra posición. Entonces van a hundir la tecla Shift, acá abajo. ¿Saben cuál es la tecla Shift? Y le van a adicionar, van a hacer clic en el rodillo del mouse. El rodillito es la ruedita. Más clic, sostenido. Sostenido. Ups, se me fue para allá. El clic sostenido del rodillo del mouse. Entonces, si nosotros hacemos ese proceso acá, hundimos el Shift, lo mantenemos presionado y hundimos el rodillo, podemos hacer esto. ¿Sí? Podemos navegar en los objetos como si estuviéramos haciendo un paneo. Observen el eje, el icono SCP, mírenlo ahí. Observen el icono SCP. Cuando yo estoy haciendo este proceso, el icono cambia a barritas. Ahí lo tengo como líneas, pero cuando yo hago el proceso se me cambia a barras. Entonces, es importante, miren la posición que tomó, ¿sí? La posición que tomó. Entonces, hago clic sostenido del rodillo, hago Shift y puedo observar los objetos desde otras posiciones. Estas posiciones que yo estoy tomando ya no son isométricas, ya son posiciones muy diferentes, no son posiciones isométricas. Aquí yo, por ejemplo, podría decirle que lo veamos realistic, y aquí van a encontrar, por ejemplo, en las mallas, esto pareciera que fuera hecho con una hoja de cartón, ¿sí? O con una hoja de papel, haber hecho este cerramiento, porque sería como un cerramiento de esta área, pero esto no tiene espesor de ninguna clase. Aquí, por ejemplo, las sombras cambian, empiezan a variar a medida que yo vaya girando los objetos. Entonces puedo obtener esta serie de imágenes, con respecto a la posición que yo quiera. Ya esto no es isométrico. ¿Por qué no es isométrico? Porque cambiaron los ángulos. Esa es una situación bien especial. Ahora, si quiero volver a lo anterior, simplemente voy acá y le digo SW Isometric y ya se me acomoda donde debía estar. Muchas veces en el dibujo de 3D lo ideal es moverme en el espacio de acuerdo al SCP o al UX, ¿sí? O al UX. Pero hay veces que toca mantenerlo en 2D wireframe porque el dibujo se va volviendo pesado. Los dibujos en AutoCAD en 3D van comiendo recursos de la máquina. Entonces, hace que muchas veces en el dibujo yo tenga que cambiar a otras visualizaciones para optimizar los recursos del aparato y para que mi dibujo sea fluido. Entonces yo, por ejemplo, puedo dibujar en este 3D, por ejemplo, podría dibujar en una cara por acá, ¿sí? Entonces muchas veces el programa detecta la cara, pero a veces no lo hace. Por ejemplo, en este caso no lo hace. Entonces, ¿qué hago? Puedo trabajar con el SCP y dirigir
los ejes del SCP o del LUPS de tal manera que esto se me convierta como en un plano de dibujo. Entonces vamos a hacer un círculo acá con respecto a este plano de este elemento que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el UX, ¿sí? El UX no aumenta de tamaño, él siempre mantiene al mismo tamaño. Lo selecciono. Entonces, mire, ahí seleccioné. Es solo tocar alguno de sus ejes y él se selecciona. Y yo lo traigo desde la parte de abajo o desde alguno de ellos, simplemente. Hago clic y me lo traigo y lo pongo acá, por ejemplo, en esta esquina. Listo. ¿Ahí qué sucede? Si nosotros estamos viendo el SCP, el eje X y el eje Y están en esa posición. Por consiguiente, si yo dibujo algo, siempre será en esa posición. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un círculo acá, él me lo hace tranquilamente. Pero si yo quiero trabajar esto, lo que voy a cambiar son las posiciones del eje X y el eje Y. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que el eje X se viniera para acá. Vamos a tirarlo para acá. ¿Sí? Y mire dónde está el eje Y, para allá. Pero yo quiero que este sea el X y este sea el Y. Entonces voy a tirar el eje Y acá. Y el eje X lo voy a posicionar en esta parte de aquí. Entonces me quedó en este plano, miren el eje Z para donde logró, para este lado. Entonces, como yo señalé este elemento plano, este plano que tengo acá, con el eje Y en este sentido y el eje X hacia abajo, entonces ahora voy a trazar un círculo allí. Voy a trazar un elemento circular. Miren ustedes que ya ese dibujo se hace en el plano donde yo generé el Y y el X. O sea que ahí tengo ya mi objeto dibujado allí. Pero supongamos que ahí me quedó, digamos que me quedó descentrado. Entonces yo podría trazar una línea, todavía puedo seguir dibujando ahí. Voy a trazar una línea aquí desde el midpoint, la voy a trazar recta, digamos, por acá. No necesito llevarla hacia más. Y voy a mover el círculo desde el cuadrante y lo voy a posicionar aquí en el perpendicular a esta línea. Listo, ahí ya me quedó centrado mi círculo con esa proyección que hice, ¿sí? De pronto me quedó muy arriba, bajémosla un poquito, entonces deshagamos la acción, tenemos la línea y voy a mover ese círculo, voy a bajarla un poquito, ¿sí? Dejémoslo acá, listo, y ahora sí podemos borrar esta línea. Esa línea me sirvió a mí de base para hacer los movimientos que tenía que hacer con el círculo. Ahora, yo quisiera que este elemento que está aquí perfore este objeto. Entonces voy a decirle press pull. Entonces selecciono el área, clic y me voy hacia allá. Miren ustedes que ahí generó el cilindro. Pero como estoy diciendo presionar y tirar, simplemente hago clic ahí y él lo que hace es un hueco en mi objeto sólido. ¿Por qué? Porque es un sólido. En una malla yo no puedo hacer eso. ¿Sí? En un objeto sólido yo puedo romper los objetos, unirlos, sacarles pedazos, hacer como una escultura. Si yo puedo trabajar en el 3D, puedo hacer eso. Vamos aquí a Realistic. Entonces van a observar ustedes que aparece el objeto perforado y vamos
vamos a volver este SCP, lo vamos a convertir a la normalidad como estaba antes, con el eje Z hacia arriba y el eje X y Y en sentido de 30 grados. Entonces vamos a este comandito que dice UX World, o sea, universal. Ese sería el SCP universal. Es un icono donde está las dos flechitas con un mundito, con un mundo. Entonces hago clic allí, inmediatamente mi SCP cambió de posición y se ubicó en esta posición con el eje Z hacia arriba. Esta sería la posición del SCP universal. Ahora, si hago la rotación diferente a isométrico, entonces ya puedo observar la perforación, ¿sí? Puedo observar la perforación que se hizo en el objeto sólido. Igual, hagámoslo a este lado. Entonces volvemos acá, lo hago aquí en 2D WeFrame, voy a hacerlo por aquí para que me quede más con una... Señor, gracias. Sí, señor. Claro, pero entonces no quería llegar allá todavía. Muy amable. ¿Por qué? Porque primero quiero que entiendan por qué el SCP tiene que ponerse ahí. ¿Sí me entiende? O sea, miren, les soy sincero. AutoCAD tiene los comandos habidos y por haber. Todos los que quieran. Pero muchas veces no puedo utilizar esos comandos o no los utilizo bien o no los utilizo adecuadamente porque no entiendo realmente qué es lo que hace. O sea, desde dónde yo puedo coger el Face. Miren, chicos, yo puedo hacer aquí cosas que ustedes la van a ver facilito de hacer y después van a decir, bueno, y el profesor cómo fue que hizo la vez pasada y yo no sé qué. ¿Por qué? Porque primero hay que entender el dibujo, porque una cosa es manejar la herramienta y otra cosa es saber dibujar. Entonces, les explico. Lo que les estoy enseñando es una habilidad. Hace rato estoy trabajando con ese concepto, habilidad. Les estoy dando la posibilidad de que ustedes desarrollen la habilidad de utilizar unos comandos. Pero el conocimiento de esto no es saber manejar la herramienta. Si yo quiero adquirir conocimiento, yo tengo que saber es dibujo técnico. Ese es el conocimiento que tengo que adquirir. Y en cierta forma, más que las circunstancias del dibujo técnico como lo veíamos anteriormente, que me sentaban en una mesa y tenía que tener el lápiz bien afilado, el sacapuntas no manchar el papel y trazar las líneas con escuadra. Esa era una condición muy diferente a lo que estamos haciendo. Entonces yo ahora les puedo explicar procesos de dibujo técnico mucho más sencillos solamente utilizando el programa, sin necesidad de ponerme con tanta pues parafernalia que tenía el dibujo técnico anteriormente. Pero yo aprendí en mesa. O sea, a mí me enseñaron fue a dibujar técnicamente en mesa.
y yo tenía que utilizar escuadras, y tenía que utilizar lápiz, y tenía que utilizar borrador, sacar puntas, y tener mis hojitas bien organizadas, y bueno, todo ese cuento. Después, cuando empecé a estudiar, ya cuando terminé mi colegio, empecé a estudiar dibujo arquitectónico, que esa es mi especialidad. Y empecé a estudiar dibujo arquitectónico y ya tocó comprar una mesa con paralela, con rapidógrafos, con todo, porque se seguía haciendo a mano y escuadras más precisas y reglaté y todo eso. Y ya cuando entré a estudiar arquitectura, con mayor razón. O sea, ahí la cosa se complicó todavía más. Y aprendí a hacer planos con rapidógrafos, con dígrafos, con un montón de herramientas que también conocí en arquitectura, cuando estudié arquitectura. Entonces, eh, ahora es que yo cuando vine a utilizar AutoCAD, después de que salí de la carrera, cuando yo salí de mi carrera todavía no había ni computadores en los... O sea que ya estoy viejito. Ya empezarán a decir, uy, ese profesor está viejito. Entonces, yo tuve que empezar a aprender AutoCAD después de que ya había salido de la universidad. ¿Por qué? Porque ya era una cosa que se veía venir y se iba a hacer necesario para todo el trabajo que desarrollamos nosotros. Entonces, todo esto ha hecho que todo ese dibujo técnico que yo he aprendido, lo expliqué aquí en una manera de pronto con pasos muy elaboraditos para que ustedes me entiendan el dibujo técnico. Yo sé que hay personas que lo manejan, hay otras personas que no manejan el dibujo técnico. Igual tengo que tratar de que esas personas que no manejan el dibujo técnico entiendan cómo funciona este proceso en el AutoCAD. Entonces, ¿podemos hacerlo de esa manera? Claro, yo le voy a hacer aquí la parte más complicada, se puede decir, para que mire lo que me preguntaba, ¿quién era la que me preguntaba? La chica del palito este. Entonces, vamos a generar aquí, por ejemplo, el círculo, pero recuerden que el círculo debe estar en esta cara. Entonces hago clic acá y miren que en este caso el círculo se me está posicionando de esa manera. ¿Por qué? Porque el SCP está en universal. Entonces yo lo que hago es coger el SCP, ¿sí? Y llevármelo a la posición de este punto y el eje X lo voy a tirar hacia acá y el eje Y lo voy a tirar hacia acá. Entonces ya me quedó el X en este lado y el Y en este lado. Ahora sí, ya sé que ahí puedo generar aquí mi, mi círculo. Es más, puedo generar un cuadrado, bueno, lo que yo necesite. Y ahora sí hago el extrude. O puedo hacer un press pull, ¿sí? En este caso sería un extrude porque, digamos, lo estoy haciendo hacia afuera, aunque lo puedo hacer hacia adentro, pero no me va a romper nada. El extrude no rompe nada. El press pull sí le va a romper el sólido. Entonces ya tengo mi objeto, lo tengo acá, y este SCP que estaba aquí lo vuelvo universal. Entonces llego acá a universal, lo dejo allí, y ahora que veamos el realistic, vamos a obtener más o menos, creo que te entendí lo que querías. Va a romper, le va a romper el sólido. Cuando el press pull lo generas hacia adentro, te va a romper el sólido. Eso hace el press pull. En este caso el extrude no lo hace. Si yo por ejemplo este mismo cilindro lo cogiera y lo
y hiciera el extrude hacia adentro de este sólido, no le hace nada. Queda como un objeto metido allí, no más. Como si el palito se incrustara dentro de este elemento vertical. No lo rompe. Pero el press pull sí lo rompe. El press pull le genera una perforación al objeto. Entonces, lo que yo quería era que observáramos bien. Después vamos a ver otras cosas del SCP que nos van a tener. O sea, tenemos que tener muy claro cómo me va a funcionar ese SCP. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en Coordinates, que es el panel del SCP, aquí podemos apagar el SCP, mostrar solamente como icono de Lux o ocultar. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que siempre esté prendido porque cuando yo estoy trabajando en 3D, debo estar como muy pendiente de para dónde es que estoy trazando los objetos. ¿Sí? Estos todavía son, digamos, la posición del X, la posición del Y, la posición del Z. ¿Sí? Y aquí tenemos otras herramientas para la cara. Este era el que decía su compañero, que es el Face, que no es sino seleccionarlo y vamos y colocamos ahí. Entonces le digo que acepto. ¿Sí? Y mire que el SCP quedó, mire el eje Z para dónde quedó. Vámonos aquí a 2D Reframe. ¿Sí? Y aquí puedo hacer, digamos, un rectángulo. Acá. Si quisiera press pull, lo genero hacia adentro y lo rompe. Pero si lo hago extrude, simplemente él vendría hacia la posición que yo necesito. Y vuelvo al mundo, a SCP UX One. ¿Listo? Entonces aquí vamos con el proceso. Entonces, si le hacemos una rotación diferente al isométrico, voy a obtener estos objetos de este manera. Así ya puedo empezar a construir cosas, ¿sí? Con estas herramientas sencillas para que ustedes puedan ir haciendo pinitos en sus objetos 3D.